Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con el segundo tutorial de nuestro poncho, que sería este. En el primer video van a encontrar, o tutorial, van a encontrar cómo se realizan las flores, y en este vamos a realizar nuestro poncho y les voy a enseñar cómo se hacen las uniones. Para este proyecto yo decidí realizarlo en tonos azules. Si se pueden dar cuenta, hay diferentes azules y uno que otro verdecito y beige, como para que no quedara como tan plano. Entonces lo hice de esta manera. Compré lana. Como siempre les digo, hay que comprar la lana de el mismo grosor para que el poncho quede bien bonito y quede uniforme. Compré lana para aguja de 4 a 5 y yo para este proyecto utilicé aguja de 5,5. Entonces vamos a ir, les voy a dar las medidas del poncho y volvemos. Bueno, entonces les voy a dar el ancho. El ancho es de 81 centímetros. Ahora les voy a dar el largo de aquí hasta abajo. Bueno, el largo desde aquí hasta aquí abajo es de 59 centímetros. Recuerden que lo largo del poncho lo deciden ustedes de acuerdo a las filas que vayamos realizando. Bueno, entonces aquí les voy a explicar cómo lo vamos a armar. Aquí tenemos nuestro primer granny o nuestra primera flor, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta que hay una flor, aquí hay una flor, aquí hay una flor. Entonces aquí vamos a empezar con una flor y de esta flor vamos a hacer dos y aquí vamos a unir dos. Lo mismo en la parte de atrás, va a ser una flor al frente, dos de lado y dos del otro lado. O sea que en total para la primera parte, que sería esta, serían 10 flores, porque sería 1, 2, 3, 4, 5 y 5 de la parte de atrás serían 10. Entonces, esta es la parte que vamos a unir y de aquí en adelante vamos a empezar a realizar nuestro poncho. Como les dije al comienzo, ya lo largo depende del gusto de cada una de ustedes, lo mismo los colores. Yo les voy a enseñar cómo va a ser el armado de las flores, pero las flores que tengo en este momento, las que realicé, no voy a realizar otro poncho. Quiero realizar una blusa, pero si ustedes desean el tutorial de la blusa, aquí en la cajita de comentarios me pueden decir que sí desean y con mucho gusto hago el tutorial. Es con la misma flor, pero voy a hacer una blusa porque no, la verdad no voy a hacer dos ponchos porque ya tengo este. Este poncho ya lleva conmigo pensaría que unos 4 años y medio, 5, entonces me ha durado un montón, la lana muy buena y no he tenido ningún problema con esto, está como nuevo, porque todo depende del cuidado que les demos a las prendas a la hora de lavar. Entonces así es. Bueno, se me olvidó lo más importante. Aquí este es el escote del poncho. Entonces, si ustedes quieren un poncho más escotado, pueden agregar una flor aquí y una flor aquí. O sea que en vez de 10 flores serían 12 flores. Si lo quieren mucho más escotado, entonces otra flor aquí y otra flor aquí. O si no, si lo desean el escote mucho más cerrado, como en mi caso, entonces solamente puse dos flores, en total serían 10. Entonces sí les recomiendo que cuando realicen esta parte, la primera parte o la primera línea del poncho, se lo midan y ya ustedes decidan cómo desean el poncho, si lo quieren escotado o lo quieren cerrado. Entonces, la primera parte les enseñé cómo realizar la flor. En esta parte les voy a enseñar cómo hacer las uniones y obviamente cómo hacer el poncho. Aquí yo ya tengo varias florecitas hechas, pero no voy a hacer un poncho como tal porque pues ya tengo este. Con estas flores lo que voy a hacer es una blusa, y si ustedes quieren el tutorial de la blusa me lo hacen saber aquí en la cajita de comentarios, y si desean el tutorial con mucho gusto lo hago. Bueno, por lo pronto vamos a iniciar.
Aquí yo ya tengo varias flores, las realicé con aguja de 5,5, que sería esta. La lana que compré era para aguja de 4 a 5. Me sugerían una aguja de 4 a 5, pero yo la realicé con aguja de 5,5 porque quiero las flores grandes. Les voy a dar la medida de la flor. Entonces, da 10 y 10. Entonces es 10 por 10. Bueno, les voy a enseñar cómo vamos a armar nuestro poncho. Bueno, generalmente la flor es de esta manera, pero si ustedes se dan cuenta, la flor aquí en esta parte viene así, en esta manera. Entonces no la vamos a poner de esta manera, sino así. Y la voy a colocar acá. Aquí vamos a hacer la unión con en esta parte. Y aquí vamos a ponerla de esta parte. Entonces así es como se realiza la unión. Y aquí de igual manera vamos a poner, digamos, esta florecita en este lado, que sería, vamos a unirlo con esta. Y aquí lo vamos a unir con esta. Ay, queda el mismo color. Escojamos otro, esta. Acá. Entonces, esta es la parte delantera. Bueno, recuerden que aquí va el escote del poncho. Entonces, si quieren el poncho cerrado o quieren el poncho más abierto. Entonces, si quieren el poncho más abierto, ponen más flores, o si lo quieren cerrado, menos flores. Entonces, vamos a iniciar. Yo ya aquí tengo previamente, ya hice la mitad, por así decirlo, de la flor. Recuerden que aquí son las esquinas donde hay 9 cadenas y donde hay 5 no. Entonces aquí hay una esquina, aquí hay 5 cadenas, aquí comenzamos nuevamente nuestra esquina. Entonces voy a hacer la unión en esta parte. Vamos a quitar estas florecitas y voy a quitar esto para que se pueda apreciar mejor. Bueno, entonces ya tengo aquí, ya tengo mi media flor y aquí lo que voy a iniciar es nuestra esquina. Vamos a trabajar el derecho por arriba, el derecho por arriba. Entonces, así está la florecita, vamos a trabajarla de esta parte. Voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y aquí en mi esquina voy a ingresar y vamos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Este punto deslizado ya hace como una cadena, o sea que aquí en total va 9. 4 más el punto deslizado 5 más las 4, 9. Ahora voy a ingresar aquí a realizar los 3 puntos altos dobles. Entonces vamos aquí y realizamos los 3 puntos altos dobles normal. Vamos con 1, vamos con 2 y vamos con 3. Recuerden que el punto alto doble lo pueden encontrar en mi curso básico a crochet. Ahí encuentran el punto alto, punto medio, punto bajo, disminuciones, todo lo que ustedes necesiten para iniciar el crochet. Con eso más adelante pueden realizar prendas mucho más elaboradas. Bueno, entonces aquí ya hicimos la unión y así es como nos queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a hacer 1 y 2. Y nos vamos a dirigir aquí a este lado. Entonces vamos a trabajar aquí, aquí y aquí. Entonces voy a ingresar a este lado. Ya realicé 2 cadenas. Ingreso y vamos a hacer un punto deslizado. Me quedó muy grande, perdón. Ahora sí, vamos a hacer un punto deslizado. Y ya tenemos 1, 2, 3. Nos faltarían 1 y 2 cadenas. Vamos a bajar a este espacio y vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Vamos con 1, vamos con 2
y vamos con 3. Entonces así es como nos quedan nuestras uniones. Ahora vamos a hacer la unión de acá. Entonces simplemente es subir con 4 cadenas. Vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3, vamos con 4. Vamos a ingresar aquí con un punto deslizado en nuestra esquina y realizamos 4 cadenas más. 1, 2, 3 y 4. Me dirijo a al próximo espacio. Vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Es como ya aquí realizar la flor normal. Entonces vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3. Y así es como nos queda nuestra unión. Aquí ya terminamos normal, ya como si fuera un granny normal. Entonces aquí vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 3 puntos altos dobles. De aquí se trabaja normal el granny. 1, 2 y 3. Aquí haríamos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí ingresamos 1, 2, 3 a la cuarta cadena, que sería aquí, con un punto deslizado. Cadena de seguridad. Entonces así es como nos queda nuestra unión. Entonces aquí ya tenemos la florecita de esta manera. Aquí ya hicimos la unión y aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces digamos, aquí vamos a coger esta florecita y la vamos a unir. Aquí nos toca es desbaratar, por eso no hay que armar todas las flores. Entonces aquí vamos a hacer la unión. Vamos a voltear nuestro trabajo. Entonces está aquí, aquí la vamos a hacer, o sea, en esta parte, aquí voy a ubicar mi granny. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a unirla a esta parte. Entonces el derecho arriba, aquí el derecho queda por arriba. Cogemos nuestra florecita y vamos a hacer un punto deslizado. Nuevamente 1, 2, 3, 4. Y nos vamos a dirigir aquí al próximo espacio. Vamos a realizar los 3 puntos altos dobles. Vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3. Aquí vamos a hacer 1, 2 cadenas y lo vamos a unir con esta parte. Entonces cogemos, ingresamos al espacio, hacemos un punto deslizado y vamos a hacer 2 cadenas más, 1 y 2. Nuevamente nos dirigimos al próximo espacio y vamos a hacer los 3 puntos altos dobles normal. Vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3. Entonces, así es como nos está quedando nuestro poncho. Ahora nos falta hacer la última unión, que sería acá. Aquí tenemos que tomar esta parte. Entonces, vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4.
aquí vamos a hacer la unión en esta parte. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomarlo de acá, hago el punto deslizado y voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Me dirijo aquí, 1, 2, 3 a la cuarta cadena para hacer el punto deslizado, 1, 2, 3 y 4 acá. Cadena de seguridad y así es como nos queda. Por eso cuando vayan a hacer las florecitas les recomiendo que dejen un poquito más de hilo por si les hace falta a la hora de las uniones. Entonces así es como nos quedan esta parte. Entonces si se dan cuenta aquí ya estamos formando nuestro poncho. Aquí vamos a hacer la unión de otras 2 florecitas, una aquí y una acá. Entonces de igual manera voy a darle la vuelta, vamos a hacer la unión acá y la unión acá. Voy a escoger este color. Bueno, entonces aquí ya desarmé mi florecita y lo que vamos a hacer es hacer la unión de esta parte. Entonces aquí vamos a subir igual con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y vamos a hacer la unión aquí. Entonces nos vamos con un punto deslizado, vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y voy a dirigirme aquí al próximo espacio y realizamos los 3 puntos altos dobles normal. Vamos con 1, vamos con 2 y vamos con 3. Aquí vamos a hacer 2 cadenas porque vamos a hacer la unión aquí de esta parte. Entonces ya realicé aquí la unión de la esquina, ahora tengo que hacerla acá. Ya hice 2 cadenas y vamos a hacer la unión aquí en la mitad de la florecita, acá. Entonces ingreso, punto deslizado, 2 cadenas más y vamos aquí al próximo espacio. Nuevamente vamos a realizar 3 puntos altos normalitos, perdón, 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer la unión aquí en la esquina. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer aquí un punto deslizado, ingreso, ingreso, tomo el hilo, hacemos el punto deslizado y 4 cadenas más, 1, 2, 3 y 4. Y aquí me voy con un punto deslizado en la primera cadena, en la cuarta, 1, 2, 3, 4, o sea, aquí en la cuarta cadenita hago un punto deslizado, cadena de seguridad, y así es como nos queda. Entonces aquí están ya las uniones. Es preferible que sobre la lanita y no que falte. Entonces siempre hice las flores dejando un poquito más de lana. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer la unión de este granny y volvemos. Bueno, entonces así es como nos quedó las uniones. Vamos a realizar entonces la parte de atrás. Aquí ustedes se pueden medir esta parte en el pecho si desean hacer un aumento más de flor de lado a lado. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente: ponen la florecita acá y hacen el aumento acá. De igual manera acá, entonces ponen la florecita acá y hacen la unión y ahí queda el aumento para que les quede más ancho o más escote en el ponchito. Si lo quieren más cerrado, simplemente entonces quitan esta florecita
y lo dejan así. Como les digo siempre, ya depende del gusto de cada una de ustedes. Como les voy a hacer una muestra, entonces simplemente voy a hacer un ponchito muy pequeño, entonces así. Siempre, siempre mídanse en las prendas para ver cómo les queda, si hay que hacer alguna disminución o algún aumento. En este caso sería aumento de flor o simplemente dejarlo así. Bueno, entonces ya les dije que para hacer el aumento sería acá, pero vamos a hacer esta forma, que sería la parte de atrás del ponchito. Entonces aquí es donde vamos a hacer la unión. No lo vamos a poner acá, sino acá. Y aquí hacemos la unión, este con este y este con este. Y de igual manera acá. Aquí vamos a hacer la unión, no vamos a ponerlo acá, sino en esta parte. Y lo vamos a hacer así. Queda como en forma de rombo. Y aquí queda el espacio, si se pueden dar cuenta, para poner la florecita de la parte de atrás, que queda exactamente igual como la parte de adelante, y así es como nos queda. Entonces vamos a realizar las uniones de este con este y después unir este con estos dos. Bueno, entonces vamos a empezar nuestras uniones. Voy a unir esta florecita con esta y voy a unir esta florecita con esta parte. Vamos a iniciar. Listo, ya desarmé la florecita. Este tutorial es de armar y desarmar, armar y desarmar. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir estas tres partes. Voy a correr estas florecitas. Bueno, recuerde que si les está gustando este tutorial, no se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar mucho like y mucho amor. YouTube no está recomendando mi canal ni mis tutoriales, entonces sería de una gran ayuda que ustedes pudieran compartir este video. Bueno, vamos a iniciar. Entonces vamos a unirlo acá. Yo aquí ya la desarmé. Vamos a subir con 4 cadenas. Entonces voy a coger esta parte. Vamos a coger y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Me voy al próximo espacio, aquí adelante, y vamos a hacer los 3 puntos altos dobles. Entonces vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3. Vamos a subir con 2 cadenas y vamos a hacer la unión aquí en esta parte. Entonces ya hice 2 cadenas, voy a hacer aquí un punto deslizado, nuevamente 2 cadenas, me voy aquí al siguiente espacio y vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Entonces vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3, vamos con 3 y vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y vamos a unirlo aquí con este. Entonces aquí voy a ingresar aquí en la mitad. Si ven aquí está el verdecito y el morado, aquí en la mitad voy a ingresar con mi aguja, hago un punto deslizado, vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y me ubico acá, 1, 2, 3, 4, en la cuarta cadena vamos a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y terminamos. Entonces ya esta es la parte que hicimos anteriormente y aquí ya le estamos nuevamente dando la parte así como en triángulo porque estamos realizando la parte de atrás. Aquí vamos a hacer exactamente igual, vamos a unir este con este, entonces cuando lo tenga unido regresamos para hacer la unión aquí. Bueno, entonces ya hice las uniones, esta fue la anterior, aquí ya comenzamos nosotras. Ya realicé esta parte y aquí lo que vamos a hacer es la unión de este, que hay que unirlo con este y con este. Yo aquí ya desarmé mi otra florecita y vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar por esta parte.
Bueno, aquí ya tengo mi flor, vamos a subir, vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, vamos a unirla de este lado, entonces voy a coger la esquina, recuerde que unimos aquí, aquí y aquí. Entonces aquí voy a subir, coger mi tejido, vamos a hacer un punto deslizado, vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y aquí en el próximo espacio vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Vamos con 1, 2 y 3. Bueno, entonces aquí vamos a hacer ahora la unión acá, vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2 y nos dirigimos a esta parte. Vamos a hacer un punto deslizado, vamos a hacer 2 cadenas y aquí en el próximo espacio 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Bueno, entonces aquí ya vamos con la unión, vamos a unir estos 3 granis. Vamos a unir estas 2 florecitas con esta para que nos quede así. Entonces vamos a subir aquí con 4 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí nos vamos a parar en la mitad, o sea, aquí hay 9 cadenas. Vamos a pararnos en la quinta. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces pongo mi hilo de esta parte y aquí voy a ingresar con mi aguja. Y me quedo acá. De igual manera acá. Acá hay 9 cadenas, vamos a irnos a la quinta. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí voy a ingresar con mi aguja y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Y así es como nos queda. Ahora vamos a hacer las 4 cadenas y vamos a seguir acá como si nada. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Aquí ingreso al próximo espacio. Y hacemos las 3 cadenas, perdón, los 3 puntos altos dobles. Vamos con 1, vamos con 2 y vamos con 3. Entonces, y así es como nos queda la unión. Entonces ya aquí hacemos la unión acá y la unión acá. Entonces aquí ya es 2 cadenas, 1 y 2. Me dirijo a este espacio. Hacemos un punto deslizado, 2 cadenas de separación y nos dirigimos aquí al próximo espacio que sería este y hacemos 3 puntos altos dobles. Aquí ya vamos armando nuestra flor. Vamos con 1, vamos con 2 y vamos con 3. Y aquí ya nos falta la última unión, entonces vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ingresamos aquí a la esquina del otro granny con un punto deslizado. Hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y aquí ya 1, 2, 3, 4 en la cuarta cadena, perdón, sí, en la cuarta cadena ingresamos, punto deslizado, cadena de seguridad y así es como nos queda. Entonces aquí, si ustedes desean medírselo para ver si les quedó muy bien la talla,
o si hay que hacerle algún arreglo. Y vamos a empezar ya la segunda parte. Bueno, entonces así nos quedó la primera parte del poncho. Ahora vamos a hacer la segunda fila, que es exactamente igual. Aquí ya tengo varias florecitas, les voy a mostrar cómo vamos a posicionar las flores. Entonces aquí ustedes saben que la flor no se pone así sino así, porque estamos trabajando la parte del pecho y la parte de la espalda. Entonces la florecita se pone así. Y aquí ya vamos haciendo las uniones. Entonces unimos aquí estas, aquí unimos esta con esta y con esta. Tengo esta florecita, la vamos a unir esta con esta y con esta. Aquí vamos a unir estas tres y aquí vamos bajando nuevamente. Entonces aquí vamos a colocar esta flor, vamos a unir esta flor, vamos a unir esta flor y ya esta florecita es la parte de atrás, entonces se pone así, ¿no? Y de igual manera esta flor se une con esta, se une con esta y con esta. Entonces esta es la parte y así queda. Ahora unimos esta con esta, vamos a unir esta con esta. Aquí vamos a poner esta florecita y aquí ya vamos bajando. Vamos colocando esta. Y así es como nos queda la segunda vuelta. Y de igual manera hacen lo mismo. En la tercera ponen la florecita acá. Por ejemplo, ponen aquí la florecita y van haciendo exactamente lo mismo, haciendo las uniones hasta encontrar el largo que ustedes deseen. Entonces vamos con la unión de la segunda parte ya para terminar nuestro video. Bueno, ya aquí vamos a hacer la unión, vamos a unir este granny con este granny. Aquí solamente es hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Cojo mi granny, vamos a hacer un punto deslizado, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y aquí me ubico 1, 2, 3, 4 en la cuarta cadena, o sea acá, y voy a hacer un punto deslizado, cadena de seguridad y aseguramos nuestro granny. Entonces aquí ya nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a hacer la unión, puede ser este color. Aquí vamos a hacer la unión así, de esta manera. Voy a desarmar la florecita. Bueno, aquí ya tengo mi flor desarmada y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la unión acá y acá. Voy a darle vuelta a mi trabajo. Y vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a ir aquí a esta esquina. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Bajamos aquí al próximo espacio para realizar los 3 puntos altos dobles. Tres puntos altos dobles. Vamos con 2 cadenas. Vamos a hacer la unión acá. Punto deslizado. 2 cadenas. 1, 2. Otros 3 puntos altos en el próximo espacio.
Y aquí ya vamos a hacer la unión de estas dos. Entonces aquí voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Bueno, ahora ya tengo mis 4 cadenas. Vamos a hacer la unión con estos dos granis. Nos toca ingresar aquí a la mitad de este. Porque vamos a hacer la unión de este y de este, de este y de este. Entonces vamos a ingresar aquí. Vamos a hacer un punto deslizado. 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y me dirijo a este espacio y acabamos de hacer los 3 puntos altos dobles. Entonces vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3. Entonces así es como nos queda. Vamos a acabarlo de unir, vamos a unirlo en esta parte. Entonces ya tengo mis 3 puntos altos, 2 cadenas. Ingreso a este espacio, punto deslizado, 2 cadenas. Me dirijo aquí ya al próximo espacio. Ya vamos a terminar esta unión. Vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Y aquí, como ya es la segunda vuelta, entonces ya tenemos que unir, hacer la unión aquí, igual que acá en el medio de estas dos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Me ubico aquí para hacer la unión. Punto deslizado. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y aquí ya terminamos. Entonces aquí 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena ingreso, hago un punto deslizado y cadena de seguridad. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, ya este piquito lo tenemos hecho. Y aquí ya empezamos a hacer la unión nuevamente, como les expliqué. Entonces aquí vamos a unir este con este, aquí vamos a unir este con este. Después aquí vamos a poner esta y vamos así uniendo como les expliqué. Entonces aquí ya tenemos el piquito que sería este y aquí vamos a hacer lo mismo. En esta parte vamos a unirlo de esta manera. Entonces ponemos aquí este, unimos este con este, este con este. Ya sabemos que este se une con este. Y acá se une y aquí vamos haciendo las uniones y después vamos así de esta manera hasta encontrar el largo que necesitan. Bueno, y así es como nos quedó nuestro poncho. Entonces yo realicé 1, 2, 3, 4 vueltas. Ya de ustedes dependen realizar las vueltas que sean necesarias hasta alcanzar el largo. No se les olvide esconder las lanitas para que el trabajo quede bien bonito. Y les recuerdo que el color ya depende del gusto de cada una de ustedes. Yo elegí las tonalidades azules con un poquito de verde y beige como para cortar un poquito, pero ya el color depende de ustedes. Les recuerdo que si desean la blusa con este mismo granny, aquí en la cajita de comentarios me pueden decir que si desean y con mucho gusto hago el tutorial. Y pienso que eso sería todo. Les agradezco mucho por ver este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darle mucho like y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.